Bueno, si por alguna razón se pillan la ley, van a ver que la estructura de la ley es bastante ordenada en cuanto a los títulos. Aparecen tiene esta cantidad de títulos, 6 títulos, normas adecuatorias y artículos transitorios. Es muy recomendable, si tienen acceso a la ley, que está toda la ley en la página bcn.cl, y también las autoridades van a tener que tener la obligación de entregar material impreso. Es muy interesante leer sobre todo las disposiciones preliminares, porque son definiciones bastante sencillas. Por ejemplo, cosas que quizás el uso quizás se mantenga, pero por ejemplo ya reemplaza el concepto que todos conocemos como APR. Ya empiezan a hablar de comité de servicios sanitarios rurales o cooperativas de servicios sanitarios rurales. Operador, ¿qué es un operador? ¿Qué es el órgano fiscalizador? O sea, son definiciones generales. Ya con el solo título 1, ya uno más o menos se puede mover en lo básico de la ley. Eso como una especie también de sugerencia como para cuando vayan profundizando. Lo otro es un tema de la historia de la ley, que una cosa que al menos llama la atención y que quizás en alguna capacitación que tengan podrían preguntársela a las personas de la dirección, en este caso o la subdirección, la dirección de obras hidráulicas o en general cualquier organismo que venga a capacitar, de que esta ley duró más o menos 10 años en tramitarse. Y cuando ingresó la ley tenía un concepto que luego cuando termina la ley desaparece. Y eso igual es llamativo. Y una de las cosas que llama la atención en la introducción de la ley, de cuando cuando ingresa como en la oficina de parte del proyecto de ley, después pasan 10 años y salió lo que nosotros conocemos, dice que explícitamente que se busca que se reconozca la naturaleza económica de los comités. Por lo tanto, había muchas normas, o al menos propuestas, de cómo podía adaptarse o transformarse un comité en cooperativa de agua potable rural. Consideraba esas hipótesis. Entonces, había una especie, era muy evidente que el problema que detectaba la ley cuando se ingresó era el de la sostenibilidad de los comités. Entonces, había que generar una especie de normas para robustecer la musculatura económica de las comités y de las cooperativas de agua potable rural como un problema. Cosa que después desaparece totalmente de la norma cuando sale después de los 10 años. No sé por qué pasó eso. Eso habría que... Bueno, tendría que ver las actas de estos 10 años, igual es una pega interesante, y ahí probablemente uno descubra por qué se sacaron cosas y se agregaron otras. Pero eso más que nada como dentro del marco. Lo que sí resultó es que efectivamente uno de los objetivos era formalizar un sector que se entendía que estaba extremadamente desformalizado. Y ahora vamos a explicar más o menos qué se refiere con esto de desformalizado. Primero, no sé si usted, y se sigue utilizando, se habla de programa de agua potable rural. Pero el concepto de programa dice relación con programas que duran un ciclo de gobierno. Pero este era un programa de agua potable rural que lleva desde los 60 reseteándose cada cambio de gobierno. Entonces era prácticamente un nombre de fantasía nomás que se llamara programa. Porque ya era un elemento tan incrustado en la institucionalidad y también en la vida comunitaria que ya era una especie de... No tenía sentido que se siguiera llamando programa de agua potable rural, porque no era un programa, ya es una línea bastante institucionalizada. Y otra de las cosas que siempre van a escuchar en las capacitaciones es que el agua potable rural no tenía estatuto propio, o no tiene un marco normativo común. Y eso se dice con 1000 palabras. ¿Qué significa eso? Significa que las normas, en este caso, y ustedes lo saben, de hecho mejor que yo, porque interactúan prácticamente con las normas, no hay ninguna ley que diga, como uno dice ya, hay un tema de tránsito, uno va a la ley del tránsito. Uno quiere saber cómo funciona la fiscalía, va al Código Procesal Penal. Si uno quiere ver, no sé cómo funciona una municipalidad, va a la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero si uno quiere saber del agua potable rural, había que pirquinear por todas las normas. Eso significa que no tuviera un estatuto propio. Porque para tener en este caso la legalidad,
había que inscribir un derecho de agua, y eso estábamos en el Código de Agua. Vamos a las competencias de la EDGA, pero había que obtener una resolución sanitaria. Entonces vamos al marco normativo del servicio sanitario. Luego vemos que para postular a ciertos fondos pueden venir fondos del gobierno regional, de la municipalidad, del Ministerio de Obras Públicas, otro estatuto totalmente diferente. Entonces, y después, cooperativas. Las cooperativas tienen sus propias normas, que son la ley de cooperativas, pero los comités se rigen con la misma normativa que los juntas de vecinos. Entonces, eso es lo que significa que dispersión de normas, o como que el sector del agua potable rural no tenía un estatuto normativo propio. Entonces, si algo como inaugura esta nueva ley, es que le da un estatuto propio al agua potable rural. Pero eso está por ahí nomás. Porque cuando uno empieza a darse cuenta, igual hay cosas que están repartidas en otras normas. No logra juntar todas las normas relativas al agua potable rural y meterlas en una sola ley, como hubiera sido quizás lo ideal. Todavía sigue habiendo cierta dispersión, pero mejoró respecto a lo que había antes. Y lo otro interesante es que esta ley también siempre hay que leerla porque tiene muchas cosas contradictorias que muchas veces uno no entiende. Porque de repente uno ve como mucho énfasis del aparato público metido en las decisiones del Comité de Agua Potable Rural. Pero en otras cosas les da mucha autonomía a las organizaciones como los comités y las cooperativas. Entonces uno dice, está como bipolar esta ley. Y bueno, lo que pasa es que esta ley, como se mencionaba, se tramitó durante 10 años. Al menos la historia oficial, quizá ustedes sabrán más entre telones sobre todo. Hubo al menos ciertos indicios a finales de los 90 de privatizar el sector del agua potable rural, hacerlo operar de una manera similar al servicio de agua potable urbano, y hubo una resistencia de los comités de agua potable rural, sobre todo en las finales de la década de los 90, principios de los 2000, que se resistieron a que se aplicaran normas del sistema urbano, de las concesiones, el agua privada, al sector rural. Entonces, a partir de esa conflictividad, surgen justamente la FENAPRO, que más o menos nace de este conflicto, como de este conflicto entre intereses, y se empiezan a iniciar ciertas mesas de negociación, de diálogo, de trabajo, que fueron modelando lo que es la nueva ley de servicios sanitarios rurales. Entonces, cuando se generan las normas así, y donde hay hartos intereses metidos, es muy probable que la norma salga legitimando muchos intereses al mismo tiempo. Entonces muchas veces las normas tienen cosas que son incompatibles la una con la otra y son un poco ilógicas. Por ejemplo, hay una cosa que vamos a ver después. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora todos los comités o las cooperativas tienen que obtener una licencia? Una licencia que da muchos poderes que ya de hecho se pueden aprovechar si uno ve más o menos proyecta ciertos escenarios. Pero por ejemplo, las licencias, si bien son indefinidas, se tienen que revisar, en este caso por la autoridad, por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, cada 5 años, y eventualmente pueden caducar las licencias. Entonces, ¿qué pasa si caduca la licencia? Cuando caduca la licencia, asume temporalmente el Estado. Pero asume temporalmente, por ejemplo, y para abrir como una licitación, una especie de licitación, al comité que, por ejemplo, por una falta grave, por cualquier razón muy grave que no pudo seguir prestando el servicio, perdió la licencia, y pueden venir, entre comillas, a competir otras cooperativas, otros comités, en una especie de licitación por el cupo que dejó esta licencia caducada. Pero, y eso es una norma clásica del sistema de licitación. Pero se insiste en esta norma en que tanto los comités como las cooperativas no pueden tener fines de lucro. Entonces uno piensa cuál es el incentivo, y bueno, así como el problema práctico que puede tener un comité que apenas puede con su propia de competir con otros comités por el abastecimiento de otro sector. Entonces son normas que de repente están como teóricamente bien, pero en la práctica es muy difícil que se den. Uno no sabe cómo van a operar. Bueno, como también ustedes también subieron esto, si bien se publicó y entró la ley en el 2017,
recién entró en vigencia el año pasado. De hecho puse 2021, 2020. Prácticamente porque había elementos del reglamento que no se consideraron que estaban lo suficientemente detallados. Sobre todo el sistema de elecciones de los consejos consultivos nacionales y regionales, que tenía que tener un detalle más o menos importante de cómo se iban a elegir esos consejos consultivos regionales y nacionales. Y lo que básicamente hicieron fue como, bueno, así un poco, igual simplificando, pero es como meter el sistema de concejales al reglamento. Así como entonces se van a elegir como más o menos con el sistema electoral similar al de los concejales. Vamos a... Ya, entonces ya, dicho esto como antecedentes muy preliminares, como de contexto, ya vamos ahora, nuevamente ahora ya como un punto aparte, cambio de hoja y volvemos a otro punto de partida. A entender como primero tener un esquema mental del mapa general. De cómo se proveen los servicios sanitarios en Chile. Y más o menos se entiende si uno pudiera mirar desde un satélite y así a partir de ahí hacer una clasificación. Uno puede identificar que hay un sector urbano, que es el sistema de concesiones, donde prácticamente todas son empresas concesionadas, salvo no sé si ustedes han visto, la tele ha sido como, lo ha reflotado, que es la Municipalidad de Maipú, que es la única concesión, en este caso, donde la municipalidad conserva la gestión del servicio de agua potable urbana, que es como el caso freak del marco jurídico chileno. Siendo que sí, si uno va, por ejemplo, a la legislación como del siglo XIX, estamos hablando a principios de 1800, bueno, lo que había de administración y gestión de las aguas era a cargo de los municipios. Eso fue cambiando con el tiempo. El sector rural, que más o menos aquí nos vamos a enfocar, así como el tema de que cómo era hasta el día de hoy, donde habían dos patitas. El Estado pone la plata a través de estos instrumentos y estas entidades, el Estado a través del MOB, municipalidades, gobierno regional, subdere, pero quienes operan y ejecutan son, en este caso, los comités o las cooperativas, con asistencia y capacitación del Estado. A veces del Estado vía empresas sanitarias o el Estado directamente, pero digamos que el Estado. Y otros sistemas que existen y a veces chocan los intereses, si uno ve, por ejemplo, sobre todo en los contextos de escasez hídrica, por eso es que a veces vale la pena considerarlo, que son los sistemas particulares que no entran en esta clasificación, que pueden ser urbanos y rurales, pero que sí pueden estar autorizados, y los sistemas que no tienen conexión a red pública. Agua potable rural, los socios de calidad, cantidad y continuidad, bajo la normativa vigente, recaudar y administrar recursos económicos provenientes de la explotación de servicios, adquirir bienes muebles e inmuebles, adquirir materiales necesarios para la reposición, ampliación e instalaciones de servicios, ejecutar actos, contratos, convenios, acuerdos para la realización de los objetivos y promover la participación activa y responsable de sus socios. Por lo tanto, si ustedes pueden hacer un resumen de estos objetivos, básicamente todo dependía, como nace y termina en el comité. Tanto los objetivos como la gestión, los contratos, adquirir bienes, básicamente autogestión. Entonces, es importante tener esto claro porque después vamos a ver ahora cómo el aparato público empieza como a engarzar con estos objetivos que tienen los comités o en caso de las cooperativas de agua potable rural. Con la nueva ley, y aquí por numerar las características generales, se avanza, como también reiteramos, en el estatuto propio, pero igual hay un notable todavía ciertas características de dispersión, sobre todo, por ejemplo, la ausencia de, por ejemplo, de incorporar ciertas competencias con la DOH o con las municipalidades. Eso tampoco queda muy clara la relación. No queda y se deja un poco para el futuro, se patea el problema ambiental. De hecho, el estándar mundial es que todos los problemas de agua normalmente están centralizados o en ministerios del agua o ministerios del medio ambiente, sobre todo por los contextos de cambio climático, escasez hídrica. Por lo tanto, todavía parece raro que medio ambiente, por ejemplo, esté separado de la gestión del agua. No se explica. Otros marcos legales mucho más contemporáneos
no lo comprenden de otra manera. Pasa de programa a la institucionalidad, y aquí es cuando empezamos más o menos lo bueno en términos de que el comité y la cooperativa ahora ya como entidades, como les mencionaba antes, tenían objetivos de autogestión básicamente, tenían un estatuto en la ley de cooperativas por su parte, la ley de organizaciones vecinales, comunitarias por otra parte, y ciertas vinculaciones raras con la institucionalidad. Ahora aparece un concepto que busca capturar a todas, como que las busca encajonar dentro de un mismo marco. Y ese concepto es el de servicios sanitarios rurales. Ese es como el concepto más o menos el concepto nuevo, en el cual se van a ir transformando estos elementos, si lo vemos como una especie de no sé, como un ecosistema, como que estas especies diversas van a buscar homogeneizarse en una, que son los servicios sanitarios rurales. Y estos servicios sanitarios rurales, que para ser tales, deben obtener una licencia, como les mencionaba, y estar en un determinado registro. Estos servicios sanitarios rurales, que pueden ser comités de servicios sanitarios rurales como cooperativas de servicios sanitarios rurales, tienen más o menos dos clasificaciones. Una clasificación que es, en este caso, el comité servicio sanitario rural primario, secundario. Esa es como una de las primeras clasificaciones que aparece. Y que ha causado cierta polémica, así porque en el debate, porque habla de que más o menos es como decir como los giros. El giro primario es el agua potable y el giro secundario es el giro productivo comercial. Entonces dicen, pero ¿cómo esto? Si es sin fines de lucro, ¿cómo va a ser comercial? Nos van a quitar la prioridad del uso del agua con las actividades secundarias por sobre las primarias, como que se empiezan a generar las primeras discusiones sobre por qué es primario y secundario. Hasta el momento lo único que se establece como norma explícita es que solamente, como va a estar sectorializado el funcionamiento de estos con los comités y las cooperativas, con la licencia, después vamos a hablar un poco de la licencia, solamente puede haber comités o cooperativas de carácter secundario en las zonas donde esté satisfecho en las necesidades primarias. En el caso de que, por ejemplo, hay una comuna que tiene una especie de comité para servicios secundarios, como, no sé, comercial, un loft, no sé, cualquier cosa, y comité de agua potable rural, pero se genera una situación, no sé, una zona de catástrofe, de emergencia, y donde ya no hay tanta agua disponible, solamente va a poder operar la primera, que se va a priorizar el consumo humano. Entonces eso es como más o menos una especie de adelanto de algo que se está tramitando a nivel constitucional y legal, que es el hecho de definir usos prioritarios del agua, que es algo que hasta el momento en la legislación actual no tiene, o sea, con el Código de Aguas desapareció, antes existía, y que de alguna manera esto sería una especie de hacerlo por la vía administrativa, algo así. Y la otra clasificación es que cuando entran en este catastro, en este registro, la subdirección de servicios sanitarios rurales nos va a clasificar en menores, medianos y mayores. Y al menos durante los 2 primeros años, esa clasificación solamente va a ser por arranque, por número. Así, de 0 a 300, de 301 a 600 y sobre 601 arranque. Eso va a ser la clasificación. Con los años, después de los 2 años, la clasificación va a ser un poco más compleja, va a considerar otros criterios. Están un poco enumerados más adelante, pero al principio va a ser esto. Después también voy a explicar para qué sirve esa clasificación, por qué están clasificados. Pero estoy dando los rasgos generales. Y aquí aparecen cosas que es importante tener claro, es que y aquí algo que no estaba tan claro, sobre ya los comités y las cooperativas de agua potable rural, aparecen como con mucho más robustos, dan mucha más sombra y tienen mucho mayor capacidad de interferencia en las decisiones, tanto por ejemplo en las tarifas, como las elecciones que tengan los comités y las directivas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales.
Porque nosotros sabemos que para obtener la licencia se requería, hay una interacción con la autoridad sanitaria, pero es una interacción que no es intensa, no es intensa, pasa por la fiscalización de la calidad del agua, pasa por ciertas fiscalizaciones, pero no se compara con lo que se viene en términos de la superintendencia. Y que así como off the record, es como cuando uno leía, es como una especie de CERNAC. Es como que le instalaran a los comités y a las cooperativas un CERNAC de agua potable rural. Entonces como que el usuario va a poder ir a... Bueno, tiene más competencias también, después vamos a ver, no solo eso, pero como más o menos para que tengan el esquema de lo que va a aparecer. Y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que esta sí va a tener una musculatura mucho más robusta, más personal. La mayor parte del apoyo técnico que se le da a los comités y a las cooperativas es una especie de una licitación a las sanitarias privadas. Eso ya se eliminó, o al menos se va a eliminar gradualmente, y se va a crear una unidad técnica que va a generar el apoyo técnico. Ya no va a ser por la vía de desvío, por ejemplo, como me parece que es acá. Y tiene muchas facultades, sobre todo estos primeros años, y eso más o menos veníamos comentando también en el trayecto, porque en estos 2 primeros años, a lo que le interesa más o menos a la ley, como si tuviera una intención la ley, es que los comités y las cooperativas se transformen en estos servicios sanitarios rurales. Y para eso dispone de muchos recursos y capacidades institucionales para regularizar, para comprar derechos de agua, para comprar bienes muebles e inmuebles, o sea, va a tener, para expropiar. Todavía no, el procedimiento de expropiación de derechos de agua todavía no está, no tiene como reglamento, pero la ley lo mandata. O sea, va a ser una super subdirección. O sea, si antes era como una oficina chiquitita donde había un tipo así como tomando café, ahora va a haber varias personas y va a haber hartas llamadas y va a ser bien tenso el ambiente porque las expropiaciones no siempre son cómodas. Va a haber mucho, o sea, se va a transformar de una oficina chiquitita en una oficina robusta. Por lo tanto, igual es bueno tenerlo presente porque va a tener muchas más competencias, muchos más recursos, y a los cuales, al menos desde la perspectiva de los comités y las cooperativas, hay que ir a pedir allá. O sea, hay que ir a exigir que la norma se cumpla. Porque lo más probable es que muchas veces que el funcionamiento práctico de esta subdirección va a depender mucho de la realidad de cada sector, de cuánto le exija. Si los comités y las cooperativas acostumbran desde un inicio, cuando está nuevita la ley, a cómo tiene que funcionar la subdirección, es muy difícil que cambie. Por lo tanto, en esta fase como embrionaria de crecimiento de la subdirección, es importante exigirle todo lo que la norma dice. Y, para que salió un poco recortado, que en el marco de estimular la asociatividad, se crean estos consejos consultivos nacionales y regionales. Que no sabemos cómo va a funcionar eso. Porque electoralizan ahora los comités y las cooperativas. O sea, va a haber como... Este año, antes de noviembre, tiene que haber estar instalado al menos un consejo consultivo nacional y regional, me parece. Por lo tanto, entre medio que vamos a estar todas las elecciones constituyentes, gobernadores, alcaldes, gores, vamos a tener candidaturas que van a provenir de los comités de las cooperativas para conformar este consejo consultivo. Entonces, eso igual no sabemos para dónde va a ir eso. No. Pero para algún lado hay. Para algún lado hay. Los tallarines que estamos viendo. Es que es súper complejo además el sistema, ¿cierto, Fabián? De elecciones. Sí. Que los comités pequeños pueden elegir hasta 5, que los grandes pueden elegir 3, que los no sé qué, o median 3, que los otros pueden elegir 1, que además hay unos que son regionales, que otros que son nacionales. Es súper enredado. Yo me estuve leyendo la cuestión, yo no sé si a alguien le queda claro eso. Es que es el mismo sistema de los constituyentes, imagínense. Pero adaptado a los comités populares rurales. O sea, hacer listas que compiten las listas y a partir de las listas se ve cuántos cupos tienen derecho. No sé si se están aplicando normas de paridad aquí, pero sí... no dice nada establecido no dice con las nada, normas, claro. Y tampoco dice con tanta claridad en cuanto a las atribuciones. Claro. Y las funciones.
Esto quedó como en el aire este PowerPoint, pero es como para que primero la clasificación que les mencionaba va a ser menor, mediano o mayor. Después se va a complejizar y va a considerar estos aspectos más complejos, como la población abastecida, la cercanía del área urbana, las condiciones económicas y sociales. Hay un tema no menor también del tema de las comunidades agrícolas y si corresponde o no a una comunidad indígena, según la ley. Eso son consideraciones que son más de matiz y que al menos, sobre todo la superintendencia en este caso, que es CERNAC, que yo les decía, que tiene como este año la labor de hacer este diagnóstico para tener estas características. Y que estas características, básicamente, esta clasificación tiene ciertos objetivos. Uno es el hecho de por ejemplo, la postulación a ciertas subvenciones para ciertas obras. Eso va a depender de menor, mayor, menor. Hay ciertos derechos y deberes que se imponen a los comités de cooperativas y que evidentemente son mayores los deberes, contabilidad, o sea, mientras mayor sea la envergadura en este caso del comité o la cooperativa de servicios sanitarios rurales. Y lo otro también es el hecho de efectivamente ocuparse del saneamiento, o sea, el servicio sanitario completo, no solamente la distribución de agua potable rural, sino que el saneamiento de las aguas, también esas obligaciones aparecen de acuerdo a la envergadura también del comité. Pero igual estas cosas son 7 años más tienen para empezar a aplicar esto, o sea, ya todavía no es tan prioritario tenerlo en cuenta. No sí las facultades de la subdirección y la superintendencia, que eso sí son más de este año y el otro año, que son más relevantes. Fabián, disculpa, lo de la elección del Consejo Consultivo, ¿eso es para el otro año, 2022? Para este mismo. Sí. Antes sí, porque pusieron un plazo de antes de un año de la aprobación del reglamento. O sea, noviembre. Antes de noviembre. Porque noviembre del año. Claro. Y aquí está otra cosa, que el tema de la licencia, que es importante obtenerla, y esto yo creo que da para un taller aparte, el tema de cuáles son los requisitos para obtener la licencia, porque son como una cachá de papeles, por decirlo así como a lo lolo, una cachá de papeles que da para un taller, pero son papeles que siempre es del servicio de impuestos internos, que el predio, que en este caso la resolución sanitaria, que el derecho de agua esté constituido, que una cuenta bancaria, o sea, son un montón de papeles. Por el momento basta decir que es harto papeleo. Lo pueden revisar acá, así como en la ley está regulado del artículo 20 al 29 y del reglamento en el 22, como para que ya pueden intrusiarlo por su cuenta. Lo interesante es que la licencia como que se la dan, pero no se la dan a los que ya están constituidos. A los que ya están, los comités y las cooperativas que ya están operando con toda su legalidad, ya se entiende que tienen la licencia. Pero tienen 2 años por si les falta algo, como para ratificar esa obtención. Pero para todos los efectos legales se entiende que ya la tienen. Y eso los habilita para incorporarse, en este caso, en estos 2 años recopilados sus papeles, en el que los mencionaba, este registro de operadores. Y que este registro de operadores busca no solamente, y aquí es un mandato explícito también, no solamente con los llamados APR o los comités autores rurales como los MOP, sino que también los no MOP o los AR. También el mandato es que a todos, que son más o menos más de 600, me parece que lo cuantificaban, al menos las estimaciones que tenían, también están dentro de las competencias de la subdirección y la superintendencia hacer todos los esfuerzos de regularización para que en el término de 2 años se logren incorporar al registro operador y obtener la licencia. Los poderes que da la licencia, que no son menores, eso es un tema que puede ser de interés en el futuro, y sobre todo reforzar que hay que preocuparse, al menos en estos 2 años, de la superintendencia y la subdirección. Eso es lo principal, que la superintendencia se va a preocupar de la fijación de las tarifas, y eso va a ser muy interesante, porque hay muchos procedimientos chiquititos en eso, porque las tarifas
la subdirección va a recopilar de cada comité los antecedentes financieros, de costos, técnicos, etcétera, se los va a subir a la superintendencia y la superintendencia, a partir de una fórmula matemática y le va a pedir observaciones a los comités, va a calcular cuál es la tarifa que tiene que cobrar cada comité, pero en específico por comité. Pero cuando presenta la propuesta, la superintendencia, hay ciertos procedimientos para decir que no estoy de acuerdo con esa tarifa, y incluso se puede armar con un mini juicio que nuestra forma de definir la tarifa o nuestros cálculos no son los de la superintendencia. Entonces ahí estaría muy bueno dedicar una jornada al tema de la fijación de tarifas y los criterios de fijación de tarifas, porque va a ser una herramienta que posiblemente va a ser un tema de conflicto en el futuro. Porque las fijaciones por la situación específica de cada licenciatario, funcionamiento regular y eficiente, y ahí están más o menos los cargos fijos, los criterios que se han dicho, el cargo fijo, variable por consumo particular, y dependiendo de, en este caso, si el está en la categoría de mediano grande, hay cierto monto que va a ciertos fondos especiales, para reposición, fondos de inversión, etc. Y lo otro, que no es menor, pero que cuando hacen las capacitaciones igual tratan de suavizarlo, es el hecho de que ahora la superintendencia va como... Esto no está directamente en la ley, pero el tema es que la superintendencia de servicios sanitarios se regula por una ley del 2010. Lo que hace la ley nueva de servicios sanitarios rurales es ampliar la competencia de la superintendencia al sector rural, pero no por eso la ley del 2010 deja de funcionar. O sea, se aplica en todo lo que no es compatible. Entonces pueden aplicar multas por infracción a la ley que a los comités y a las cooperativas de 1 a 100 UTM. Eso también es un tema. Igual dicen que, de hecho, y eso es como el mensaje que dan, de que no se va a aplicar con el mismo criterio que se utiliza en el sector urbano, sino que hablan de una fiscalización cooperativa. O sea, va a haber harto trabajo de enseñarle por qué se infringe la ley, etcétera, enseñarles más o menos cómo educar multando. No sé cómo llegaron a ese tipo de conclusiones, pero no van a ser tan descriteriados como en el sector urbano. Eso al menos es lo que dice. Y los protocolos, y eso es lo que están trabajando actualmente esta superintendencia, los protocolos de atención al cliente, más o menos esto es como la parte del CERNAC que yo les mencionaba. Y la superintendencia va a poder decretar, esto también es importante, un riesgo en la prestación de servicios. O sea, va a poder fiscalizar y ver si es que está una pana más o menos grande, va a poner como una especie de sello de que hay un riesgo en la prestación de servicios y puede tomar ciertas medidas intrusivas en el comité, puede meterse. Entonces eso también es interesante saberlo. Y bueno, y lo otro es lo de la subdirección de servicios sanitarios. Lo cambié de formato y se desconfiguraron todas las letras, pero bueno, se alcanza algo a ver, que ahí debería decir subdirección arriba, y que las funciones principales, y esto también es bueno considerarlo, que va a administrar el registro de operadores, ese que yo les mencionaba que va a ser el catastro de todos los operadores, y en estos 2 años tienen que juntar los papeles para estar en ese registro, etc. Fabián, ¿Sí? por operador no se entiende el señor que No, hace el trabajo, no, por no. operador se entiende al comité Sí. que opera el servicio de agua. Sí, Claro. que la Entonces, ministra. cuando hablan de operadores, Se refiere al comité al o a la comité. cooperativa. Tiene mandatos de apoyar, asistir y asesorar operadores. En este caso se elimina la asistencia técnica por vía sanitaria y ahora asume una unidad técnica. Todos los proyectos de inversión, de infraestructura, etcétera, ahora van a instalarse en una especie de ventanilla única que las va a conocer la subdirección, que también eso va a uniformar más o menos esos proyectos. Eso igual está en proceso de implementación. Y lo otro que les mencionaba, bueno, va a clasificar a los operadores en estos niveles primario, secundario y menor, mediano, grande. Y en estas son las facultades que yo les mencionaba, o sea, compras de inmuebles, compra de muebles, compra de derechos de agua, expropiaciones, y lo dice explícitamente, asistencia para la obtención de la licencia y regularización de obras y derechos de agua. Estamos. O sea, eso es mandato. Desaparece el BIO entonces Sí, y sí. las sanitarias rurales del asesoramiento de los APR, ¿ah? Sí. Eso es súper Y importante. va a ser gradual. porque Y ya se aplicó en Antofagasta, ya se eliminaron los contratos, el piloto. Y Desaparecen las sanitarias privadas del asesoramiento a los comités. ¿Y Eso usted es sigue importante. asesorarse, po? Todavía. Hasta que se acabe el Hasta que se contrato que acabe. tienen ellos, creo que se acaba este año. claro, después no se van a renovar.
Y bueno, ahí están los objetivos que hay que estar atentos, los objetivos de la superintendencia, y que hay que estar atentos, y aquí tiene mucho que ver lo que habló la señora Janet, de tener los diagnósticos claros por territorio, porque van a ser diagnósticos regionales, por lo tanto hay que tener la información fresquita. Van a clasificar en este caso a los comités, a las cooperadoras por criterios de criticidad, o sea, de cuán más, menos o levemente crítica está su situación, y ahí, a partir de ahí los van a clasificar y van a identificar a todos, tanto los que están más o menos formalizados, por lo tanto es importante tener toda esa información. Y bueno, el tema de la atención de emergencias y reclamos, y tienen un presupuesto y al menos contemplado y un mandato de capacitación. O sea, a la superintendencia hay que pedirles capacitación, hay que, como esto de exigirle al músculo cuando está nuevito, capacitación a la superintendencia. Entonces, bueno, aquí están las multas que no se veía muy bien, que bueno, estos son como las multas, los tramos de multas por las infracciones, pero hay que entender de que aquí lo que mencionan multas de 1 a 100 UTM. Y aquí, dependiendo del tipo, la gravedad de la infracción. Ahora, hay una especie de cláusula dentro que dice que las multas no van a proceder si es que la causa de esta infracción se debe a falta de inversión del Estado. Pero bueno, todas estas cosas, cuando hay multa y todo eso, siempre se terminan como judicializando, se termina habiendo un conflicto de cómo interpreto yo esto otro, pero es algo que tienen que tener en cuenta, porque si van a tener ahora un aparato que es la superintendencia, que va a poder multarlo, tienen que saber de que existen formas de defenderse, de que no le apliquen la multa, que se la rebajen, etc. Y no va a ser, o sea, si aplican la multa hay que responder. Y hay que prepararse porque hay herramientas para responder. Entonces...